haz de la medicina una filosofía y de la filosofía tu medicina. Porque la filosofía te hace las preguntas interesantes. En cardiología y en medicina interna, y lo que se conoce como medicina funcional, si no tú haces la pregunta correcta, nunca vas a encontrar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nunca pensaste eso. No está en tu marco teórico, no está en tu mente, no está integrado en tu cerebro. Pues ahí estudiamos, seguimos las investigaciones del Dr. Holub, que son investigaciones de él, en Canadá, en Well, investigando por qué los esquimales no se enferman del corazón. Y él observó que las grasas omega 3 eran muy altas en la sangre, de tal forma que eso les protegía. Y de ahí trajimos esto a México y fue un boom hace más de 18 años. Hace más de 18 años. Farmacia Biodam presenta. Bienvenidos a tu programa Vitamina T con el Dr. Daniel Valencia. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Vitamina T. Hoy tenemos un invitado especial. Yo estoy muy honrado de invitar a un gran amigo, un gran maestro. Sí, lo digo con todas las palabras, para mí es el maestro que más me ha enseñado en lo que hago, en la cuestión nutricional, inflamación, bioquímica, metabolismo, para varias palabras puedo englobar en todo el tratamiento que el día de hoy hacemos. Y realmente yo estoy muy honrado, muy agradecido. Cuando a mí me tocaba aprender de este gran maestro, yo la verdad es que te veía y te veo, ¿no? A verlo veía embobado de los conceptos, de cómo lo manejaba, de la profundidad de sus conocimientos. Y yo decía, híjole, yo uno de mis, vamos a ponerlo así, de mis rockstars, ¿no? Que tengo en la medicina, se lo debo y le agradezco mucho al doctor Gustavo Orozco, que está aquí con nosotros. En verdad agradezco mucho la presencia. Gustavo, bienvenido aquí a tu programa, a tu casa. No, pues gracias por la deferencia. Ahora somos grandes amigos y colegas en este mundo de la medicina, realmente la que cura, no la medicina que es superficial, sino la que va realmente al origen. Creo que sería algo que le va a encantar a tu público. Así es, así es. Agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Doctor Gustavo, yo lo conozco aproximadamente desde hace 2011, 2010. Llevo hace unos 14 años, 13 años conociéndolo. Y realmente es que la trayectoria que tiene Gustavo no lo hemos de perder, porque también quiero que hables un poquito primero de quién es Gustavo, cuál es su trayectoria, incluso lo que has investigado, lo que has publicado, lo que has estudiado en otros ámbitos, incluso fuera de México, tanto la cuestión deportiva. Él es cardiólogo, aprovecho para comentarlo, pero no solamente es el cardiólogo que ve, ya lo vamos a dar en toda esta charla, que ve solamente presiones arteriales o que ve, ¿no?, el clásico concepto de arterias tapadas, como si fuera una tubería que solamente tenemos que prenderle un cepillito y ya con eso es todo. Es esa parte, yo sí lo digo, doctor Gustavo, quiero que te presentes y que hables de tu trayectoria. Es un médico que también atiende, incluso médico filosófico, porque empieza a conectar los puntos de cómo es que surge o viene la enfermedad y cómo es que podemos llevar a través de esos cambios y esos conectes biológicos realmente a la sustentación de la salud. Para llegar a ese proceso de discernimiento no es fácil, porque involucra experiencia, involucra preguntas incómodas y preguntas para ir a la raíz del problema. Primero me gustaría que te presentaras con nuestro público, a que te escuchen. ¿Quién es Gustavo? ¿Qué hace Gustavo? Por favor, dinos tu trayectoria, por favor. Fíjate que lo raro es que he estudiado medicina. Yo siempre quise ser escritor, filósofo, pintor, poeta, y me interesaba mucho la biología en relación a ver cuál era el origen de los animales, las plantas. Pero en esa época que yo era muy cerrado en la primaria, una maestra un día me dijo, oye, Gustavo, ¿y por qué no pasas al público y nos dices una poesía? Y yo me moría de miedo, ¿no? Ándale. Entonces, cuando yo tomé el micrófono y me paré al borde de un escenario en un Día de las Madres y leí una poesía, sentí el poder que te da el micrófono. Pero luego que me bajé, me dijo la maestra, pues ahora vas a dar esta otra poesía y esta otra cosa, ¿no? Entonces, también aprendí la responsabilidad. Entonces, siendo tan meticuloso en ver los orígenes, nunca me he quedado por encima de las cosas, nunca.
siempre me he hecho las preguntas más complicadas de la vida, ¿no? Y estudié cardiología y medicina primero porque la gente decía que era difícil. Sin embargo, cuando ya estuve ahí, supe que nunca iba a encontrar la solución definitiva en toda la vida. Sabía que siempre me iba a seguir preguntando cosas. De tal manera que dejé la pintura, dejé la escritura, dejé la poesía solamente en stand-by, porque lo hago en mis tiempos libres, que son muy pocos. Pero estudié cardiología, ¿sabes por qué? Porque una vez me dijeron que las enfermedades del corazón no tenían cura. Y yo dije, bueno, ¿para qué vamos a estudiar algo que no tiene cura? Si usted es oncólogo, si usted es reumatólogo, pues a lo mejor pensará todavía que no hay cura. Y yo estudié medicina y cardiología en particular porque yo me puse la meta de encontrar el origen de las enfermedades cardiovasculares. Y dije, wow, ¿cómo? Las enfermedades cardiovasculares, entonces, el origen no es el colesterol, no son el estrés, la ansiedad o la obesidad misma. Entonces, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Entonces, yo he estado estudiando cardiología aquí en Guadalajara, luego estuve haciendo en Italia cardiología deportiva para estudiar la muerte súbita en los atletas. Luego estuve en Canadá estudiando los lípidos, estudiando los esquimales, donde se hicieron la pregunta más interesante, Daniel, que tu público le va a encantar esto. La mayoría de la gente se pregunta, ¿por qué nos enfermamos? Pero la pregunta más inteligente que los esquimales hicieron, y en eso es el doctor Holub como investigador se dio cuenta de esto, es ¿por qué hay gente que no se enferma? Y usted como público va a decir, maravilloso, hay gente que no se enferma. Y en realidad así es. Así que yo soy más bien un cardiólogo filósofo cardiólogo. Yo por eso digo, siempre en mis charlas que tengo oportunidad les digo, haz de la medicina una filosofía y de la filosofía tu medicina. Porque la filosofía te hace las preguntas interesantes. En cardiología y en medicina interna, yo lo que se conoce como medicina funcional, si no tú haces la pregunta correcta, nunca vas a encontrar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque nunca pensaste eso. No está en tu marco teórico, no está en tu mente, no está integrado en tu cerebro. Así que lo que yo hago es buscar los orígenes. Entonces en los esquimales buscábamos pues qué grasas comían, qué dieta, específicamente las grasas que tú manejas, que son las grasas omega 3 derivados de los peces de aguas profundas, donde el mar es muy frío. Pues ahí estudiamos, seguimos las investigaciones del Dr. Holub, que son investigaciones de él, en Canadá, en Well, investigando por qué los esquimales no se enferman del corazón. Y él observó que las grasas omega 3 eran muy altas en la sangre, de tal forma que eso les protegía. Y de ahí trajimos esto a México y fue un boom hace más de 18 años. Hace más de 18 años. Así es. Primero, entiendo, doctor Gustavo, haces una pregunta muy padre y yo quiero que los que nos están escuchando y que los que nos están viendo también ahí en Instagram, los que nos escuchan en Spotify, si vieran cómo habla Gustavo y si vieran cómo mueve las manos, cómo es su lenguaje corporal, la verdad es que te atrapa porque cuando estás en el escenario y cuando empiezas a compartir tu experiencia, nos haces también que nuestra mente tenga una pausa, nos hace que también tengas una pausa y nos empecemos a hacer las preguntas que tú ya te has hecho años atrás, ¿no? Tiempo atrás, y nos la compartes. Y entonces empieza una reflexión que yo lo he visto, las personas que están alrededor escuchándote, que vas, ¿no? A hacernos las preguntas adecuadas para poder llevar precisamente a transformar o buscar transformar en profesionales de la salud, probablemente también en el público, ¿no? Esta transformación. Antes de continuar, quiero dejar esta primera parte aquí con nosotros para que no se pierdan el día de mañana esta pregunta adecuada. ¿Cómo hacer para que enfermemos? ¿O cómo hace el cuerpo para enfermar? ¿O por qué es el resultado para llegar a enfermar? ¿Y cómo podemos hacer para precisamente lograr la salud? No te pierdas la segunda parte del día de mañana. Gracias por escucharnos. Continúa disfrutando del programa el día de mañana a las 7.